tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Estamos grabando el lunes 27 de septiembre. Te saludo hasta Santiago de Chile, mi querido Edgardo. Episodio número 36. Y cuando comenzamos esta travesía del podcast Entre Padres por allá, el 2 de febrero de este año, se vislumbraba una temporada positiva, llena de esperanza para el conjunto de los Padres de San Diego, las famosas proyecciones Pecota, sitios especializados como Fangraph, daban a los Padres de San Diego como uno de los favoritos en la división oeste de la Liga Nacional. Incluso algunos los daban como candidatos para llegar a la Serie Mundial. Y resulta que el sábado terminó de derrumbarse ese sueño. El conjunto sandieguino quedó matemáticamente eliminado de cualquier posibilidad de acceder a la postemporada. En este momento, hoy lunes, los Padres están de descanso con récord de 78 y 78, jugando para 500. Lo que les resta esta semana de temporada es jugar, hacer spoilers, a ver si le meten una zancadilla a Dodgers o a Gigantes, y queda ese premio de consolación, ver si el dominicano Fernando Tatis Jr. logra llevarse el premio al jugador más valioso de la temporada. Hola, hola, Radamés, el saludo fraterno desde Santiago de Chile. Y decepción, creo yo, es la palabra que debe estar arropando a la mayoría de los aficionados de los Padres de San Diego, y en cierta parte también a nosotros, porque lo dábamos como uno de los principales equipos para estar peleando la división oeste de la Liga Nacional, y al final el conjunto que dirige Jay Stingler ya ha perdido entonces las posibilidades matemáticas de estar en la próxima ronda de la temporada 2021 del béisbol de Grandes Ligas. Esto es Entre Padres, acompáñennos. Seguimos en el episodio 36 de Entre Padres. Edgardo lo dijo en la introducción. Decepción es lo que rodea al conjunto de los Padres de San Diego en esta temporada 2021. Una temporada que había comenzado bastante bien, pero que desde la segunda mitad de la temporada, y lo veníamos anunciando, Edgardo, veníamos siendo cronistas de esta realidad que estaba atravesando el conjunto sandieguino, sobre todo después de la pausa del Juego de las Estrellas, y veníamos amenazándolo. Recordarás que jugábamos con los títulos de cada episodio: el enfermo no mejora, semana negativa, prendemos las alarmas, y al final las alarmas se encendieron y nunca se apagaron. La tragedia se consumó y, como ya es sabido, los Padres quedaron fuera de la postemporada para esta campaña. 53 años de historia tiene el conjunto de los Padres de San Diego, y yo me atrevería a decir que esta, si no es la que más, está ahí en el top 3 de las temporadas más decepcionantes en la historia de esta franquicia. Fue otra semana negativa con récord de 2-5. Si bien es cierto, era muy difícil que los Padres de San Diego, ya en esta situación en la que se encontraban, pudieran revertir este mal momento para las 2 semanas finales de la temporada, pues el conjunto de todas formas no pudo. Ese golpe de gracia, o lo que los terminó llevando a la lona, usando estos términos boxísticos, fue ese primer juego de la serie ante los Gigantes de San Francisco. Recordemos que los Padres venían de ser barridos allá en San Luis frente a los Cardenales, y un juego en el que el conjunto de San Diego llegó empatado 5-5 al noveno inning contra los Gigantes, y Mark Melancon no pudo mantener el score en ese encuentro. Los Gigantes de San Francisco anotaron una carrera y terminaron llevándose ese primer encuentro 6-5. Yo creo que ahí ya sí fue, a pesar de que los Padres no estaban eliminados matemáticamente, fue el golpe de gracia que terminó ya
de quitarles el aire y cualquier tipo de esperanza de clasificar. Eso aunado además a que los Cardenales de San Luis pues andan como en un Fórmula 1 y todos los demás equipos pues andaban como en bicicleta o en patines, Edgardo. 16 victorias al hilo, récord para la franquicia de los Cardenales. Es la mayor racha en la Liga Nacional desde 1951 y vaya que es momento para meterse en una racha así. Cuando más lo necesitaba el equipo, en ese momento donde se separan los hombres de los nombres, dicen por ahí, pues los Cardenales se meten en esta racha ganadora y dejando prácticamente sin opción a todos los demás rivales. Recordemos que hace unas semanas los Cardenales eran los que venían más atrás de todos y bueno, alcanzaron, pasaron y como decimos popularmente, les dejaron el pelero. Esa serie de los Padres contra los Gigantes pues terminó 2-1 a favor del equipo de San Francisco. Los Gigantes se llevaron además el segundo juego del día miércoles, 8 carreras por 6 y los Padres salvaron la barrida llevándose el juego del día jueves, 7 carreras por 6 en 10 entradas. Todo este panorama, Radamés, especialmente con esa palabra que yo utilizaba al inicio sobre la decepción, se debe también a la gran expectativa que se había generado en torno al equipo desde el comienzo de la temporada y pensando en las flamantes, entre comillas, incorporaciones que hizo la gerencia del equipo, encabezada por esas adiciones, especialmente en la rotación de picheo, hablando de Yu Darvish, Blake Snell y Joe Musgrove, quizás en un escalón más abajo, pero quien terminó siendo el lanzador a mi criterio más consistente durante toda la campaña regular de este año en la Gran Carpa, porque tuvimos a un Yu Darvish espléndido en la primera parte antes del Juego de las Estrellas y una verdadera debacle luego del descanso. Una situación inversa se podría decir que vivió Blake Snell también. Terrible primera parte, una mejoría notable en la segunda, y Joe Musgrove, digamos, a la calladita, estuvo ahí haciendo el trabajo. Fue protagonista de un juego sin hits ni carreras. Entonces creo que sí es destacable la labor del ex lanzador de los Piratas de Pittsburgh. Y yo te mencionaba todo este tema de la expectativa que se había generado y que se estuvo hablando de cómo el equipo era uno de los principales candidatos para estar peleando la división junto a Dodgers de Los Ángeles. Y son temas ahora los que traen a colación, después de todo eso que se vino hablando, de si los Padres van a poder terminar por encima de 500. Y el otro punto es enfocarse en un premio individual como en el MVP, que está siendo entonces apuntado para que Fernando Tatis Jr. pueda alzarse con ese reconocimiento. Los Padres hasta a esta fecha tienen récord de 78-78, le quedan 6 partidos por jugar, una serie de 3 en Los Ángeles contra los Dodgers y luego otros 3 encuentros frente a los Gigantes de San Francisco. Si me apuras para contestar esa pregunta, la primera que hiciste, la respuesta rápida es no. Porque rotundo. Los Padres, rotundo y contundente. Porque los Padres no han demostrado, pues, nada estas últimas semanas que me haga pensar lo contrario. Además, ya sabemos, Dodgers y Gigantes están en esa lucha encarnecida por llevarse el banderín de la división, así que yo creo que ellos van también a jugar a muerte. Ciertamente los Padres pues jugarán relajados y seguramente para ellos, creo yo, un poco más tratando de ser spoilers con los Dodgers, pues quizás jugarán con más intensidad. No creo que les moleste tanto que la división la ganen los Gigantes, pero sí que lo hicieron los Dodgers. Entonces sí, los Padres pueden hacer que por lo menos el equipo de Los Ángeles se vea obligado a estar en ese juego de comodín, pues creo que sería importante para los Padres, pero al final termina siendo anecdótico. Los Padres, como dijimos, quedaron ya matemáticamente eliminados el pasado
día sábado en esa serie contra los Bravos de Atlanta. Recordemos que era una serie de 3 juegos y medio. El día viernes los Padres ganaron y sería el último triunfo de la temporada para los Padres en casa en Petco Park. Se llevaron ese encuentro 6 carreras por 5 en 7 entradas. Era el juego que se había suspendido en Atlanta el 21 de julio. Fernando Tatis Jr., ese candidato al MVP que también ya hemos mencionado, pues dio jonrón en el séptimo inning ante Will Smith, el cerrador de los Bravos de Atlanta, que es como el equivalente al Emilio Pagán. Es como la versión mejorada de Emilio Pagán en Atlanta, porque esta temporada de verdad que cada vez que Smith viene a lanzar lo hace con un rosario en la mano y lo demostró también a lo largo del fin de semana. Ayer escapó increíblemente de ese noveno inning. Y como decimos entonces, fue la última alegría para los fanáticos en San Diego, porque luego los Bravos de Atlanta pasaron una vez más un escobazo ante los Padres. Se llevaron el juego del día viernes 4 carreras por 0 con un blanqueo y una soberbia actuación de Max Fried, ex prospecto de los Padres de San Diego. Lanzó las 9 entradas. Luego el día sábado, los Bravos también se impusieron 10 carreras por 8 en 10 entradas. Y ese juego fue como una especie de microcosmo de lo que fue la temporada 2021 para los Padres. Un juego donde el conjunto sandiguino comenzó bien, ganando. Luego vieron perder esa diferencia, se fueron otra vez arriba, mejoraron, les empataron y al final terminaron dejando escapar la oportunidad y quedando matemáticamente eliminados. Me pareció bastante metafórico ese juego del día sábado. Y luego el domingo los Bravos completaron el escobazo 4 rayitas por 3. Los Padres desperdiciaron una oportunidad grande en ese noveno inning. Llegaron a tener las bases llenas con un out, pero Smith escapó ponchando con algunos lanzamientos un poco cuestionables, un tanto fuera de la zona de strike, tanto a Trent Grisham como a Ha-Seong Kim. Así que sí se despidieron los Padres de sus fanáticos locales esta temporada. Y me llama la atención, Edgardo, y quería que lo discutiéramos un poco, el descanso también que le dio el manager Jay Stingler precisamente ayer a Fernando Tatis Jr., que como dijimos está metido en esa lucha por el jugador más valioso de la Liga Nacional, considerando además que hoy día lunes también los Padres descansaban. Stingler dijo que bueno, era para darle un poco de descanso. Yo estuve leyendo en las redes sociales y lo que leí, claro, siempre tomado con pinzas, porque en Twitter, en Instagram, en las redes sociales en general hay críticos de oficio, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los fanáticos estaban muy molestos por la ausencia de Fernando Tatis Jr. en el juego de ayer, sobre todo porque era el último juego en casa y muchos fanáticos se dieron cita para pues ver a Fernando Tatis Jr. Es lo único que les queda, es el premio de consolación. De hecho, a mí me sorprendió la cantidad de fanáticos que estuvieron ayer en Petco Park. Y bueno, no sé cómo lo ves tú ese tema de Fernando Tatis Jr. A no ser que sucediera algo que desconocemos y fue más allá de ese argumento de día de descanso para el campo corto dominicano, ciertamente no tiene ningún sentido. Si lo puedes tomar por el tema de la eliminación de los Padres y no estar involucrado en esa lucha por el MVP, tal vez se podría pasar de alguna forma, claro. pero cuando tú estás luchando por ese reconocimiento del jugador más valioso y en el escenario del último juego en casa frente a tus fanáticos, siendo el jugador franquicia, la cara del equipo, y después de haber firmado ese super contrato multianual, Fernando Tatis Jr. tuvo que haber jugado ese partido. Sí, porque además, como tú dices, tú debes afianzar ese favoritismo o tratar de poner mejores números para llevarte ese premio, porque en este momento está bastante dividida la opinión pública sobre quién merece llevarse ese premio. De hecho, lo vamos a estar comentando más adelante.
Muchas casas de apuestas dan a Bryce Harper como el gran favorito para llevarse ese premio. Hace unos meses creo que era indiscutible que Fernando Tatis Jr. pues era el candidato número uno, o para muchos sigue siéndolo, pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es tu último juego además en casa, dale pues esa oportunidad a los fanáticos de verte jugar por última vez esta temporada en Petco Park. Y bueno, y si puedes disparar un par de jonrones, robarte 2 almohadillas, en fin, hacer cualquier otra cosa que te ayude a impulsar esa campaña de jugador más valioso. Pero bueno, eso lo discutimos más adelante en este episodio. Y sí me gustaría que tocáramos, quizás por encima, lo podemos profundizar más ya la próxima semana en lo que sería el último episodio de la temporada regular de Grandes Ligas de Entre Padres. Lo que ya hemos venido pues repasando en estos últimos episodios, por qué se llegó hasta este punto en el caso de los Padres de San Diego, esta debacle, este colapso histórico que tuvieron en la temporada, sobre todo después de la pausa del Juego de las Estrellas, un equipo que muchos lo daban como favoritos. ¿Te acuerdas de las proyecciones Pecota? Hicimos nuestras proyecciones paquete. Y así quedamos, como un par de paquetes. Bueno, nosotros y ellos, hermano, porque nosotros simplemente somos voceros de la realidad. Y una de las cosas que no tocamos en el episodio anterior, pero que se han venido hablando, sobre todo desde ese episodio de la riña entre Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, es que Jay Stingler, entre comillas, perdió el control del clubhouse. Eso es algo que se ha venido filtrando en los medios y a mí me parece un poco ventajista, porque en la primera mitad de la temporada, cuando los Padres de San Diego estaban jugando bien, nadie decía absolutamente nada, a menos que entonces Tingler haya perdido el control del clubhouse después del Juego de las Estrellas. Ciertamente, en el clubhouse sabemos que ahí hubo roces cuando la gerencia pues no se reforzó como debía, sobre todo cuando a gritos prácticamente todos pedíamos la llegada de un lanzador abridor para reforzar esa mermada rotación, cuando incluso los veteranos y los líderes de ese clubhouse alzaron su voz en señal de protesta y de descontento, porque se hablaba de ese rumor de que querían salir de uno de los líderes del clubhouse, precisamente como lo es Eric Hosmer. Así que bueno, ha habido desde entonces un ambiente muy enrarecido alrededor de los Padres de San Diego, y eso aunado a los malos rendimientos, a las malas rachas del equipo, a las lesiones que ya hemos mencionado hasta la saciedad de Yu Darvish, de Blake Snell, de Chris Paddock, del mismo Dinelson Lamet, que no ha podido ser factor para esa rotación, y en algún momento se pensó que el aporte del dominicano iba a ayudar a esa rotación. El caso de Ryan Weathers, cuando tú pones sobre los hombros de un novato tanta responsabilidad, pues quedas a deber. Para mí eso es una falla y una pifia muy grande de la gerencia de los Padres de San Diego, encabezada por AJ Preller. En fin, hay muchos cuestionamientos, como ya hemos mencionado. Creo que es un cúmulo de factores lo que han llevado al fracaso esta temporada de los Padres de San Diego. Hay que preguntarse, Edgardo, si Jay Stingler seguirá para la campaña 2022, incluso si Preller también va a recibir un voto de confianza por el grupo de dueños de los Padres de San Diego. Yo creo que Tingler lo tiene un poquito más difícil, aunque es hombre de Preller. Fue escogido precisamente por el gerente general de los Padres de San Diego, sabiendo que era un manager joven, sin experiencia. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y el mismo Preller, pues ya sabemos que también hace unos años el grupo inversor y dueño del conjunto de los Padres de San Diego exigía resultados al gerente general. Finalmente el año pasado, después de 14 temporadas sin clasificar a los playoffs, los Padres se metieron en la postemporada. Así que bueno, eso lo podemos estar también ampliando un poco más la próxima semana, pero sin duda alguna hay que analizar y discutir este fracaso estrepitoso de los Padres de San Diego. Mencionabas a Jay Stingler, Radamés, el hombre de confianza para AJ Preller, y consolidar entonces este proyecto del equipo de los Padres de San Diego. Y mencionabas algo curioso con respecto a ese tema y especulaciones
haber perdido el control del clubhouse. Pero entonces cuando el equipo estaba ganando, sí lo tenía controlado. Claro. Era el tema ahí que se puede debatir. Simplemente creo que, como mencionabas, se fueron acumulando los ingredientes en esa olla de presión y lamentablemente se quebró todo. Y obviamente a quien van a recaer la mayoría de las críticas va a ser sobre la cabecera del equipo, hablando en este caso de Jay Stingler. Y ahora la interrogante es ver si en medio de todo este contexto el manager va a seguir al frente de las riendas del conjunto de los Padres de San Diego para la temporada del año 2022. Si me preguntas y quieres una respuesta también ante este interrogante, te diría que no. Pero vamos a esperar un poco. Yo creo que no, que alguien tiene que pagar los platos rotos de este colapso, tiene que haber un ajuste de cuentas y yo creo que lamentablemente Jay Stingler, que no es el único responsable, pues va a terminar siendo cesanteado y no va a continuar Y es para que, la y es próxima que, temporada. y es que pareciera Radamés que tiene todas las de perder, porque en el caso de que salgas de Jay Preller, lo más seguro es que Jay Stigler también Ah, no, claro, por esté, supuesto. esté saliendo. Entonces, el panorama luce bastante complicado para el aún manager de los Padres de San Diego. Sí, no, en el caso de Preller yo creo que le van a dar un voto más de confianza porque hubo mucha inversión para esta temporada. Ya tú lo mencionaste, la llegada de Yu Darvish, la llegada de Blake Snell, la llegada de Joe Musgrove, la extensión del contrato a Fernando Tatis Jr., en fin, o sea, los dueños de los Padres han desembolsado una gran cantidad de dinero en salarios, en extensiones de contrato para armar un equipo que se esperaba ganador y contendor y los resultados no están. Entonces, por eso yo digo, la silla de Preller también está caliente, pero si me la tengo que jugar, creo que todavía lo van a mantener. El caso de Tingler no estoy muy seguro. Y para ir cerrando este apartado, tú también lo decías, había que buscar un culpable. Y recuerdas que también ya lo discutimos cuando Larry Rothschild fue también destituido de su cargo, el coach de lanzadores. Entonces es lo mismo, cuando tú estás en una situación así, tan crítica y tan complicada, alguien tiene que pagar. Y la cuerda primero se cortó por ahí. Podemos ajustar culpas y yo creo que Rothschild no debe estar entre los principales responsables de esta debacle, pero alguien tenía que pagar y así como pagó Rothschild, pues yo creo que a final de la temporada Tinder es el que va a terminar pagando los platos rotos. Si te parece, Edgardo, vamos a revisar cómo está la división, aunque a los fanáticos de los Padres de San Diego poco les importa ya las posiciones del oeste en la Liga Nacional, pero como dijimos, pues siguen siendo factor para decidir qué pasa entre Gigantes de San Francisco y Dodgers de Los Ángeles, una división que siguen comandando los Gigantes de San Francisco con 102 victorias y 54 derrotas. A 2 juegos están los Dodgers de Los Ángeles con 100 y 56. Los Padres, ya lo dijimos, 78 y 78 a 24 juegos, más cerca de los Rockies de Colorado que de los Dodgers o que de los Gigantes. Los Rockies con 71 y 84 a 30 y medio. Y los Diamondbacks de Arizona con 50 y 106 a 48 juegos y medio. Una división que se va a definir esta semana. Los Padres van a ser jueces y veremos qué sentencia van a dictar. Y Se van cuidado a si no estar son verdugos también. también, seguramente, jugando 3 en Los Ángeles contra los Dodgers y luego 3 allá en San Francisco ante los Gigantes. Los Dodgers lo tienen un poquito más complicado porque después de enfrentarse a los Padres se van a ver las caras con los Cerveceros de Milwaukee, mientras que los Gigantes comienzan mañana una serie de 3 ante los Diamondbacks de Arizona. Entonces, teniendo 2 juegos de ventaja y además teniendo que enfrentarse a los Diamondbacks de Arizona, creo que los Gigantes de San Francisco se van a terminar llevando la división contra todo pronóstico. El equipo de Gabe Kapler, de verdad que hay que quitarse el sombrero. Desde ya es mi candidato número 1 a ser manager del año.
Los Gigantes recibieron hoy la mala noticia de la fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda de Brandon Belt. Sería una baja sensible con miras a esa postemporada. Así que bueno, vamos a ver entonces qué terminan haciendo los Padres de San Diego frente a Dodgers y frente a Gigantes y quién se lleva esa división. En el comodín de la Liga Nacional está prácticamente todo definido. En este momento ese juego sería entre Dodgers y Cardenales. Los Rojos de Cincinnati están ahí a ley de un milagro, a 5 juegos y medio. Los Cardenales de San Luis tendrían que perder todo lo que les resta y los Rojos ganar absolutamente todo. Y unos Phillies de Filadelfia que están a 6 juegos, pero los Phillies tienen más fácil el acceso a la postemporada a través de la propia división este de la Liga Nacional, apenas a 2 juegos y medio de los Bravos de Atlanta, y Bravos y Phillies se van a estar enfrentando de martes a jueves en una serie de 3 que podría definir esa división. Los líderes entonces divisionales: en el centro están los Cerveceros de Milwaukee, en el este, como dijimos, los Bravos de Atlanta con apenas 2 juegos y medio de ventaja sobre los Phillies de Filadelfia, y en el oeste los mencionados Gigantes de San Francisco con 2 juegos de diferencia sobre los Dodgers de Los Ángeles. En el comodín de la Liga Americana la situación sí está mucho más entretenida, mi querido Edgardo. Los Yankees de Nueva York tienen un juego de ventaja en esa primera posición del comodín sobre los Medias Rojas de Boston, y luego están los Azulejos de Toronto a 1 juego, Marineros de Seattle a 2 y Atléticos de Oakland a 3. Esta semana además tenemos una serie entre Toronto y Nueva York. Los Marineros se enfrentan además ante los Atléticos, o sea, se van a matar entre ellos Oakland y Seattle. Lo veo bastante complicado para esos dos, pero entre Azulejos, Medias Rojas y Yankees cualquier cosa podría pasar. El campeón de la división este en el joven circuito son los Rays de Tampa Bay. En el centro los Medias Blancas de Chicago, y en el oeste prácticamente ya definido los Astros de Houston. Todo puede pasar, como lo decías, en esa lucha por el comodín de la Liga Americana. El equipo que trastabille y se meta en una mala racha corta y rápida seguramente va a estar quedando fuera de esa opción para clasificarse a la postemporada de la Liga Americana en la campaña 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Yo creo que va a estar entre esos 3 equipos, entre Yankees, Medias Rojas y Azulejos. Boston lo tiene un poquito más fácil porque esta semana le toca enfrentarse a Orioles de Baltimore y Nacionales de Washington, mientras que los Yankees, ya dijimos, esa serie a muerte con los Azulejos de Toronto, y luego además los Yankees tienen una serie contra los Reyes de Tampa Bay, que aunque ya están clasificados, pues seguramente también no querrán ayudar en lo absoluto a los Bombarderos del Bronx. Seguimos en la entrega número 36 de Entre Padres. Radamés Figueroa desde la ciudad de San Diego. Edgardo Arellano quien les habla en Santiago de Chile. Y ya lo mencionábamos en la primera parte de esta edición de nuestro podcast y las opciones de Fernando Tatís para llevarse el premio al jugador más valioso. Hacía la relación con respecto al contexto que vive actualmente el equipo tras su eliminación, y si este premio para Fernando Tatís, en caso de ganarlo, sería uno de consolación. Yo no creo que los fanáticos lo vean de la misma forma por un premio individual. En caso de que el paracorto dominicano se alzara con ese reconocimiento, sería el segundo para la franquicia, luego que Ken Caminiti, el tercera base, lo obtuviera en el año de 1996. Y aprovechando, Radamés, antes de pasar a revisar la lista de los principales candidatos al MVP, es ese eterno debate, esa constante discusión sobre este premio, si debería otorgársele a un jugador de un equipo que esté o no en los playoffs.
Así es, el eterno debate. Para mí, esto es un tema de nomenclatura. Si el premio se llamara reconocimiento al jugador más destacado de la temporada, sería muy diferente a esa connotación de más valioso, porque entonces entramos precisamente en el debate. ¿Qué es ser el jugador más valioso? ¿Fuiste valioso para un equipo que quedó eliminado, como en este caso los Padres de San Diego? ¿O fuiste valioso para un equipo que logró meterse a la postemporada luego de 162 encuentros? Entonces, yo creo que lo que hace ruido en este debate es esa palabra de valioso. Para mí debería ser una conjugación de factores. Ciertamente la temporada de Fernando Tatis Jr. ha sido muy destacada, incluso habiéndose perdido tantos juegos por esas dislocaciones en el hombro que lo llevaron hasta en un par de oportunidades a la lista de lesionados. También estuvo por el tema del COVID. Entonces creo que las opciones de Fernando Tatis Jr. se reducen precisamente desde el momento en que los Padres de San Diego comenzaron a protagonizar este colapso. El tema de la discusión con Manny Machado también le ha pasado un poco de factura estas dos últimas semanas. Y por el otro lado tienes a un Bryce Harper que, como mencionamos, en este momento es uno de los principales favoritos para llevarse ese galardón, con los Phillies de Filadelfia metidos en la pelea, que van a estar peleando esta última semana por meterse a los playoffs. Los Padres no tienen absolutamente nada que buscar y tienen números bastante similares. Fernando Tatis Jr. con un promedio al bate de 2.84, 41 jonrones, 95 impulsadas, 25 bases robadas además para el niño, 617 de slugging y 370 de OBP. Bryce Harper, por ejemplo, tiene mejor averaje, 313, 34 jonrones, nada despreciables. De hecho, si los Phillies de Filadelfia están donde están en este momento, a pesar de ese horrible bullpen y rotación de abridores que tienen, es gracias en parte a la ofensiva que ha encabezado y que se ha echado sobre los hombros Bryce Harper. 82 carreras impulsadas además, mejor slugging que el niño en este momento, 621, y mejor OVP, 434. Si tú me apuras, en este momento yo le daría también el premio a Bryce Harper porque considero que hay que mezclar ambos factores. Una muy buena temporada individual y además está siendo valioso para un equipo que se está metiendo en la postemporada. Es el mismo caso de Tatis, el del dominicano Juan Soto, su compatriota, con los Nacionales de Washington, un equipo también desahuciado mucho antes que los Padres de San Diego. Tiene buenos números, es también un candidato a ese premio más valioso. Creo que va a estar entre alguno de esos tres. Yo creo que el podio va a estar por ahí. Creo que en este momento sería Harper, Tatis y Soto. Soto con 322 de averaje, 29 jonrones, 92 impulsadas, 471 de OVP. Es una máquina de envasarse, de recibir boletos además, y 552 de slugging. Entonces yo creo que está por ahí, pero tenemos también otros nombres como referencia, por ejemplo, que podrían están además en equipos contendientes como Austin Riley, el tercera base de los Bravos de Atlanta, pero no tiene la misma publicidad y no es tan mediático como Tatis Jr. o Bryce Harper, pero los números de Riley jugando además en la tercera base, 303 de promedio, 32 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas. Estamos hablando de un slugging de 530 y OVP de 369. Volvemos a lo mismo. ¿A quién le das el premio? ¿A un jugador que está metido en la lucha por los playoffs o a alguien que fue destacado sin importar si su equipo está en el sótano de la división y que no tiene ningún tipo de chance de clasificar a los playoffs? Y que ese escenario que mencionabas de Austin Riley es uno muy parecido al que apunta también Brandon Crawford de los Gigantes de San Francisco, que ha tenido también una excelente temporada con un promedio al bate de 302 puntos, 23 cuadrangulares, 88 carreras impulsadas, un OVP de 376 y un slugging de 527, además de 10 bases robadas. Y jugando una posición premium también como Tatis Jr., que es el campo corto, pero volvemos a lo mismo. No tiene esos reflectores como lo tiene Tatis o como los tiene Bryce Harper y está en el equipo más ganador de las grandes ligas. Entonces Crawford va seguramente a sacar uno que otro voto, posiblemente al segundo o tercer lugar, pero no va a ganar el premio. Y luego también en la lista aparecen Nolan Arenado, Paul Goldschmidt y Tyler O'Neill,
quienes tampoco seguramente estarán entre los principales candidatos, pero lo curioso es, Radamés, que tú juntas los números de esos tres jugadores y te das cuenta por qué los Cardenales de San Luis han Sí. tenido ese repunte para estar entonces luchando como uno de los principales favoritos para quedarse con el comodín de la Liga Nacional. Por supuesto, es que lo he hecho por estos tres monstruos en lo que es el mes de septiembre y ya también desde la segunda mitad de temporada que empezaron a batear, sobre todo Arenado y Goldschmidt, pues te habla a las claras de por qué los Cardenales de San Luis están donde están. Nolan Arenado, 103 carreras remolcadas, 33 honrones, no tiene un muy buen promedio, tampoco nunca ha sido un bateador de promedio, 2.55, también la cosa era diferente cuando estaba en Colorado, pero por ejemplo Goldschmidt, con unos Cardenales que se van a meter en ese juego del comodín, averaje de 2.94 con 31 jonrones y 98 carreras impulsadas. También tiene unos números descomunales para poder llevarse ese premio. Y Tyler O'Neill, que se volvió loco en estas dos últimas semanas, 32 jonrones en un momentico, se montó sobre la cifra de los 30 jonrones con 2.81 de averaje también, un muy buen promedio del bate, menos carreras impulsadas, 77, pero es lo que tú decías, son tres jugadores de un equipo que está en la pelea, que se va a meter en la postemporada, entonces es juzgar si eres valioso o eres destacado. En fin, es el eterno debate y vamos a ver entonces cuando ya por allá en noviembre que se acabe la postemporada y la Serie Mundial, se empiecen a dar estos premios y ver si el dominicano Fernando Tatis Jr., con lo que haga esta semana, pues por qué no aumentar sus posibilidades de llevarse ese MVP, el segundo en la historia para los Padres de San Diego. Si te parece, Edgardo, vamos culminando este episodio 36 de Entre Padres. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos nuestros fieles oyentes por su respaldo semana a semana. Nosotros nos estaremos reencontrando posiblemente el próximo lunes ya para cerrar y ponerle colofón a esta temporada regular 2021 del béisbol de las Grandes Ligas, analizando un poco más en profundidad el descalabro y los detalles que llevaron a los Padres de San Diego a quedar eliminados esta temporada. Un abrazo fraternos de la ciudad de Santiago nuevamente para ti, Radamés, y a la expectativa entonces de reencontrarnos para la entrega número 37 de Entre Padres y ver si el conjunto sandigueño entonces fungió de juez y verdugo para Gigantes de San Francisco y Dodgers de Los Ángeles. ¿Quién gana la división, hermano? ¿Dodgers o Gigantes? Bueno, tú sabes cuál va a ser mi respuesta, campeón. Yo voy con los Dodgers. Esto fue Entre Padres. So long.